bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros una tarde más. Seguimos con esta ronda de conversaciones y tertulias online café de Terrae que nos hemos visto obligados con el confinamiento. Bueno, un poco el programa de hoy que tenemos es el tema de la alfabetización agroecológica, el ABC. ¿Por qué es el ABC? Y un poco la reflexión que quería hacer un poco al principio. El ABC, ¿por qué? Porque cuando hablamos de agroecología, en términos rápidos, lo que todo el mundo entiende rápidamente es el tema de los huertos, que es como ha sido lo más inmediato, ¿no? Incluso hay la moda del huerting. Es muy curioso, ¿no? Que en las ciudades ha surgido el movimiento, digamos, de los huertos urbanos y en muchos campos se están abandonando los huertos, ¿no? Entonces es una especie de contradicción, una especie de sentido un poco extraño, ¿no? Que tengamos, por un lado, a la gente de la ciudad plantándose cultivar y a la gente del campo abandonando las zonas de huerto, ¿no? Entonces, sin duda, eso es un tema importante. Y también quería hacer al principio una alusión a la situación de crisis que tenemos, en la cual actualmente hay un gran debate nacional pidiendo el acceso a los huertos. Es decir, hay polémica, hay una diferencia entre unas comunidades autónomas y otras, y estamos en un momento en el cual se están incluso pidiendo a los ayuntamientos pues algún tipo de ordenanza para poder, digamos, regular este acceso a los huertos en un momento de confinamiento como el que tenemos. Es cierto que tenemos un momento difícil y que de alguna manera pues hay que intentar, digamos, solucionar, pero que también aprovechar esta situación que tenemos de crisis para poder replantearnos si este tema de la soberanía alimentaria y el tema de acercar a la gente a su propio consumo a través de conocer o practicar lo que puede ser volver al huerto, pues puede ser una oportunidad, ¿no? Yo creo que es un tema también de orientarlo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea de compartir todas las experiencias, pues hoy he invitado a 3 compañeros y compañeras que tienen, digamos, unas experiencias muy concretas, pero que son completamente complementarias, ¿no? Entonces, me gustaría que hicieran ellas la intervención. Como siempre, hacemos un poco esa dinámica. Es importante que el huerto sea un poco el motor, pero que muchas veces la agroecología siempre hemos intentado que no se quede solo en el huerto, ¿no? Y que a veces la gente entiende agroecología y se queda ahí en el huerto y pues nos han llegado a decir, bueno, es que nosotros no tenemos huertos. Ya, pero es que eso, la agroecología es algo más, ¿no? Entonces siempre es un poco por el principio. Pero sí parece lo más sencillo a la hora de empezar a entender este modelo de cambio, ¿no? Y sin más, pues nada, voy a dejar la palabra primero a Cristina, que nos va a hablar de la experiencia de la Cabrera, después a María San Pedro, que es la compañera de Móstoles, y después a Adolfo, que nos va a hablar también de la experiencia de Miguel Turra en Ciudad Real. Yo quiero hablaros ahí, bueno, Manolo me ha pedido que hablara un poco sobre la experiencia que teníamos dentro de los huertos escolares dentro de la Cabrera. Nosotros, bueno, el cole siempre ha tenido un huerto escolar. Al principio este huerto escolar lo atendían las familias, el AMPA, que era muy activo, al principio hace como 10 años. Y esto empezó a dejarse, o sea, las familias empezaron a dejar de utilizar el huerto y el huerto empezó a perderse, que no tenía una continuidad durante los meses estivales, ¿no? Principalmente. Durante el curso escolar, a partir de abril, pues aquí además en la sierra, en la zona de la Cabrera, pues más o menos los que los conocéis, lo sabéis, hace mucho frío hasta muy tarde, entonces se planta muy tarde y se empieza con la recolección realmente en el mes de julio, depende un poco de las especies que se planten, ¿no? Pero en el mes de julio-agosto es cuando realmente empiezan a dar su fruto. Entonces el cole sí que lo seguía utilizando, de hecho desde la asignatura de inglés lo utilizaban muchísimo y lo utilizaban con todas las aulas prácticamente. Al principio el huerto estaba pensado en diferentes bancales y en bancales en los que cada bancal pues tenía diferentes surcos y los chavales pues podían plantar. Pero bueno, pues como realmente cuando el huerto empezaba a florecer y a dar sus frutos era cuando los chicos ya no tenían clase y nadie se ocupaba de él, pues el huerto empezó a caer pues como en una espiral de abandono en el que cada vez costaba más sacar adelante el huerto. Así que empezamos a elaborar un proyecto, bueno, el proyecto de Dilas dentro de la Cabrera, cuando yo empecé como Dilas en la Cabrera, que fue en el año 2015.
pues empezamos a pensar qué hacer con ese huerto. Goyo, el alcalde, pues le gustaba mucho la idea de que ese huerto fuese utilizado y sobre todo que fuese una herramienta escolar y familiar, ¿no? Como un lugar de encuentro entre ambas. Así que pues pensamos meterla en el banco de tierras y la ofertamos como una tierra más, pues con las peculiaridades de que es un centro escolar, de que los horarios se debían ajustar un poco a los horarios escolares, y si había que hacer labores fuera de ellos, pues tendrían acceso a las puertas, a las llaves y tal, tendrían acceso a agua, bueno, pues esas peculiaridades, y además pidiéndoles bueno, pues como el pequeño pago o la contribución a este huerto escolar es que en algún momento se hiciese o se dinamizase los grupos de escolares desde las personas que se ocuparan el huerto. Nos costó muchísimo, muchísimo, muchísimo encontrar el huerto, una persona que se quedase con el huerto a través del banco de tierras, incluso publicitándolo dentro de las redes del cole y de otros centros. Dentro de la Cabrera, y no encontrábamos a nadie hasta que, bueno, pues nos pusimos a arreglar el huerto, que son estas fotos que veis aquí, la foto sobre todo que se ve a la derecha, en esos bancales así pequeñitos de 1 metro cúbico, que fue, bueno, de 1 metro cuadrado, perdón, cúbico. Es que hoy vengo de Composteras también, entonces estoy con los metros cúbicos en la cabeza. Pero bueno, pues nos dijo la profe que, bueno, que por lo menos para que no se estropease demasiado el recurso y para que se pudiese aprovechar un poco y para que se pudiese ver un poco, pues que estaría bien hacer esos bancales pequeñitos, estos cuadrados de 1 metro cuadrado, para que no hubiese tanto terreno ocupado y que se aprovechase un poco mejor. Entonces, cada uno de esos bancalitos lo tenía una clase, pues como veis aquí ahí están los de infantil, luego están las de primero, los de segundo y demás. Y bueno, pues 2 operarios del ayuntamiento y yo pues estuvimos trabajando en esta idea. Y mientras estábamos trabajando en esta idea, uno de los operarios nos comentó que, pues, que era una tierra maravillosa y que a él le encantaría cultivar ahí. Y que además le gustaría mucho porque tenía un hijo en el cole. Entonces cumplía todas las características para quedarse con ese huerto, ¿no? Yo le pregunté que cómo no se había enterado, ¿no? De que se había puesto carteles, de que se había mandado a través de Lampa y tal. Bueno, pues ahí tenéis la foto de Ali firmando el contrato con Alicia, que es la directora del cole, y me decía que, claro, él pues es marroquí, no tenía mucho conocimiento del idioma y tampoco tenía mucho contacto pues con las redes que había a través del cole, ¿no? Y él comenzó a cultivar este huerto. De hecho, o sea, han sido los mejores años, este es el cartel que le pusimos al huerto, han sido los mejores años que han pasado ese huerto, porque la verdad es que lo ha tenido estupendamente, y bueno, hicimos este vídeo un poco así para subirlo a través de las redes, de la red Terra y demás, que también lo hizo una chica que ha sido alumna de ese cole, y que es joven de ahí de la Cabrera. Y la verdad es que estuvimos todos encantados, o sea, hemos estado encantados, ¿no? O sea, el ayuntamiento siempre se ha encargado, siempre ha tenido como compromiso con Ali, pues mantenerle el agua, mantenerle pues la maquinaria, o prestarle parte de la maquinaria para que pudiese labrar ese huerto. Se le puso un depósito de 3.000 litros para que él pudiese tener agua durante todo el verano, porque ese pozo se comparte con el polideportivo y tal. Tienen un pozo dentro del colegio, porque además el colegio está situado justo debajo del Pico de la Miel, que por eso se llama Colegio Pico de la Miel, y debajo del colegio pasa un manantial que es el que antes le llamaban Fuente de la Raya, que estaba situado donde está ahora el colegio, ¿no? Ali lo ha mantenido súper bien, sus hijos han formado parte, esta es la teacher, esta es la profe de inglés que le inició también todo. Sus hijos han formado parte de todo este proceso, tanto el que está en el cole, que todavía sigue en el cole, como todos los demás. Y él se comprometió no solo a mantener sus bancales, que como veis son los que tiene detrás Alicia, sino también a mantener los bancales de los niños, ¿no? Y pues dentro de lo que cabe, que pudo ser pocas veces porque él tenía otro trabajo por la mañana y era un poco incompatible con el horario escolar, pues también a dar algún taller o algún asesoramiento a los propios escolares y sobre todo a los profes. Con los profes sí que ha tenido varias reuniones, varias visitas, pues un poco para orientarles en cómo podrían pues dinamizar este huerto y que no se quedase obsoleto, ¿no? No se muriese una vez más. Así que, bueno, pues ha estado tres años con el huerto, 3 años, sí, este sería el cuarto, que este año no ha cultivado, no va a cultivar, pero
ya está bastante tiempo. Entonces, nuestra siguiente idea era empezar con una compostera comunitaria con el residuo del propio cole. Nos hubiese gustado que fuese a bicompostaje, pero bueno, dentro de la Cabrera hay una ordenanza especial respecto a los animales domésticos y demás, y no iba a poder ser, no teníamos la propia autorización, pero sí que por lo menos tener la parte de compostaje nos parecía muy interesante, ¿no? Aunque, bueno, pues ya os digo que ahora ya por otras razones Ali no ha continuado, no continúa, estamos buscando otro horticultor, otra horticultora que quiera continuar con el proyecto. Y bueno, como también hemos tenido este parón, pues la verdad es que el huerto este año se va a quedar en tierra yerma, pero bueno, la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia y sobre todo yo rescato, hay mucho que ha sido una convivencia muy estrecha, ¿no? Con una persona del pueblo que lleva bastante tiempo viviendo en el pueblo, pero que nunca se ha llegado a integrar realmente en el pueblo y que a través del huerto pues ha podido conocer otras experiencias. Y de hecho, y me quedo ya y con esto os dejo, con el detalle de que este verano hubo un padre que quería hacer alguna actividad con su hijo, él era informático, vivía en La Cabrera, pero no tenía ninguna relación con el mundo rural y quería hacer alguna actividad al aire libre y bueno, que le prestara valores a su hijo, ¿no? Y su hijo no venía tampoco a este cole, o sea que tampoco tenía mucha relación y nos pidió una tierra del banco de tierras. Y cuando me contó un poco la situación y teniendo las tierras que teníamos, pues le dije que me parecía un poco arriesgado que se metiera en cultivar un huerto en el mes de junio, empezando desde cero y en muchos sitios donde ni siquiera tenía agua, ¿no? Entonces le ofrecí que trabajase con Ali, que conociese un poco el trabajo del huerto y que, bueno, y que a partir de ahí, si él quería luego rescatar otra tierra, pues que no habría ningún problema, ¿no? Ya han estado durante todo el verano pasado, hasta el mes de octubre, pues trabajando juntos y cultivando juntos y compartiendo también su cosecha, ¿no? Entonces, me parece muy bonito porque además son de dos mundos totalmente diferentes. Ali siempre ha sido agricultor, siempre ha sido hortelano y le tiene mucho valor a la tierra y este señor pues nunca había tenido contacto con la tierra y bueno, pues ha sido la verdad una experiencia muy bonita y que los niños se conociesen en otro encuentro, ¿no? En otro lugar, donde donde no hay más que eso, que sus papás trabajando y la tierra que les rodea. Entonces me pareció muy bonito esa experiencia con Ali. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina, por tu brevedad, concisión. Y luego ya, si eso, pasamos luego preguntas, que habrá ocasión de entrar en debate. Bueno, pues nosotros, en el caso de Miguel Turra, pues comenzamos en el año 2014 y el planteamiento que hicimos inicial y que se mantiene hasta ahora es, en un principio era una escuela de emprendimiento agroecológico, ¿de acuerdo? Hemos seguido siempre, lógicamente, el método Terrae, pero nosotros quisimos desde el principio enfocarnos en la segunda fase y en el tema de sacar lo que era productores locales, que era lo que a nosotros particularmente nos interesaba, ¿no? Yo pienso que ahora mismo, como habéis comentado algunos, yo creo que de las conclusiones que tenemos que sacar como de cualquier cosa que nos pasa en la vida, de esta situación que estamos viviendo, o sea, es decir, yo creo que es más claro, yo creo que muchos lo teníamos claro hace mucho tiempo, pero creo que es más evidente que nunca la necesidad de tener una red de productores locales que sean capaces de suministrar estos alimentos de primera necesidad y no necesariamente solo huertos, como dice Manuel. El huerto es lo más fácil, lo más visible, pero podríamos hablar de todo, ¿no? Yo pienso que esto es igual de aplicable a la ganadería, ¿no? A cualquier productor de alimentos, un panadero, por ejemplo, ¿no? Que eso parece que lo tenemos más cercano. Ese ha sido el enfoque de siempre. Y dentro de ese enfoque me gustaría decir también el tema de lo importante que es los ayuntamientos ahora mismo, por ejemplo, como ha comentado Manuel al principio, favoreciendo el tema de la venta, aunque esto será más de la semana que viene, de la venta local y sobre todo ahora mismo el favorecer con las ordenanzas el que haya este tipo de productores y el que se pueda acceder a los huertos, ¿no? Durante este tiempo. A lo largo de estos años, lo que nos hemos dado, yo una de las cosas que me he dado cuenta es que claro, o sea, es decir, que era igual de importante
nosotros sabéis que en el método Terrae tenemos las dos fases. La primera fase es la de alfabetización agroecológica. En el caso nuestro se nos da aproximadamente 50 metros a cada uno de los alumnos durante un año para que aprendan a producir, que tengan ese contacto directo con la tierra, que es otra cosa que a mí me encanta del método, no algo que se ha perdido. Yo que aunque soy de Talavera, siempre he vivido mucho tiempo en pueblos, pues antiguamente, bueno, y hasta las ciudades grandes, todo el mundo que teníamos todavía ese vínculo con lo rural, de la tierra, todo el mundo tenía un huertecito, sino el padre o el abuelo, que aparte de ese contacto con la tierra, también nos servía, era como un tampón, ¿no? Hablando químicamente en los momentos de crisis. O sea, es decir, la gente no tendría dinero, pero tenía patatas, tenía lechugas, o sea, es decir, no le faltaba de comer. Ahora, en este momento que llevamos de crisis, prácticamente desde la tercera semana ya había, en el caso de Cruz Roja que lo conozco, había gente ya yendo a pedir alimentos porque los necesitaba. Entonces, en este proceso nos hemos dado cuenta que el primer año era muy importante. ¿Por qué? Porque para nosotros poder sacar los productores, primero, que era la gente que pasaba el segundo año, primero necesitábamos coger todos los años como 15 personas para ver 15 personas interesadas para ver cuál de ellas era la que podía despuntar, podía tener interés en seguir, como hemos tenido casos, y en montar una cooperativa o lo que fuera. Y de esa gente, pues veíamos que una parte muy importante, aunque venían con muy distintos perfiles, gente joven, gente mayor, una parte muy importante, ellos no tenían la intención, lo iba viendo según trabajaban, de producir, de vivir de la agricultura o de tener un segundo ingreso en la agricultura. Pero en cambio sí que tenían la necesidad esa del huerto y la necesidad del producto sano, del producto natural, ¿no? de tener esa cercanía. Y yo, pues yo ahora en ese aspecto estoy encantado y más enamorado de lo que es la primera fase. De hecho, pues algunas de las cosas que tenemos que ver para cuando retomemos ahora Miguel Turra sería ver la posibilidad más adelante porque la mayor parte de la gente que pasa por el primer año de la escuela quiere seguir teniendo huertos. O sea, es decir, es una cosa, es decir, ellos no se ven como productores, pero la necesidad esa de tener su propia producción, de tener ese contacto con el campo, eso lo necesitan. Y para nosotros nos viene fenomenal, porque una de las partes fundamentales que nosotros tenemos que trabajar, aparte de sacar productores, es la sensibilización de lo que son la clientela, la sensibilización de lo que es la sociedad, de nuestros conciudadanos, de que ellos vean, por un lado, la necesidad de tomar alimentos de mejor calidad, cosas más sanas, pero también de que sean capaces de detectar la importancia que tienen los pequeños productores, igual que los pequeños comercios, en nuestro entorno y lo vitales que son. ¿No? Que llevamos muchos años dándoles la espalda y ahora nos encontramos en situaciones pues, como las que tenemos, ¿no? También por desgracia. Entonces, en ese aspecto a mí me parece básico. Nosotros, como podéis ver aquí en alguna fotografía, pues siempre hemos intentado que el huerto sea algo familiar, así lo intentamos hacer y todos los años la gente que viene va con los niños, va con la mujer y eso, a mí eso es una cosa que me da muchísimo placer, porque es que da gusto verlo, ves cómo a los niños les está encantando, cómo en el fondo les estás sensibilizando, cómo les estás educando en una alimentación, en una forma de vida más sostenible, ¿no? En definitiva, que es de lo que se trata. Entonces, yo pienso que esa es la labor más grande de esta primera fase, que es la de alfabetización. Lógicamente, después, en el caso nuestro de la escuela, pues efectivamente, los que salgan para despuntar, pues vamos a trabajar con ellos para poder sacar productores, ¿no? Pero que otra cosa que hemos comprobado durante estos años es que yo qué sé, diría, el 70%, sin exagerar, el 80% de la gente que ha pasado por la escuela son en gran parte de los consumidores que tienen después los productores que hemos tenido.
porque hay gente que ya tiene ese vínculo. Y después, otro aspecto que tiene también fundamental para mí el tema de los huertos, y también hemos tenido casos, es ese contacto con la tierra que os decía, es el aspecto terapéutico. Es decir, o sea, la gente la viene muy bien el ir al campo, el trabajar en el campo. O sea, es decir, es una labor, a mí me parece fundamental, no solo con la gente mayor buscando el tema de agricultores, sino para cualquiera. Ahora mismo, por ejemplo, pues fijaros, yo no he visto todavía, no me he metido en detenimiento con el tema este de la desescalada con lo de las fases, pero desde luego en el momento que la gente se pudiera empezar a mover medianamente normal, yo pienso un poco también en las circunstancias nuestras, ¿no? de la escuela de Miguel Turra, pues en la ubicación que tenemos nosotros y con el espacio que tenemos, sería perfectamente viable que la gente que tuviera huertos pudiera estar allí manteniendo unas medidas mínimas de seguridad, de higiene y de distancia, porque la podemos tener y poder tener... eso sería una cosa que ahora mismo a la mayoría de la gente le vendría estupendamente, ¿no? Entonces, bueno, yo básicamente esto era lo que os quería contar, que lo que nosotros empezamos como escuela de emprendimiento y sigue, pues a mí lo que me ha enseñado es el potencial tan importante que tiene la primera fase, ¿vale? De cara al tema, lo que os digo, de educación de la ciudadanía, de sensibilización y de visualizar también proyectos del estilo del nuestro o del estilo de los que estáis trabajando todos vosotros. En vuestro caso, Miguel Turra, es muy interesante porque habéis tenido, digamos, la segunda fase, ¿no? Es decir, yo creo que también lo que quería un poco con estas tres experiencias es que de la Cabrera, algo muy concretito, muy pequeño, asociado a una escuela, podemos pasar a una dimensión mayor, como puede ser la vuestra, en la cual tenéis una superficie grande, ¿no? Quizás son datos que tú no has puesto porque la gente lo conoce. Bueno. Sí, no, yo no quería tocar más el tema, pensaba que queríamos más huertos de autoconsumo, pero sí, efectivamente, nosotros fue la primera, que después no ha sido la última, que hay más, de las escuelas grandes que se hizo, fue una apuesta importantísima del Ayuntamiento de Miguel Turra, que sigue manteniendo hasta la fecha, y entonces la verdad es que nosotros, pues desde el principio hemos contado con unos medios que yo sé que no todos los ayuntamientos de la red, ni siquiera aunque sean de la red, seguramente puedan contar, ¿no? Nosotros tenemos, para la segunda fase, tenemos entre el banco de tierras para gente que sale de la segunda fase, que ya hemos tenido gente que la ha arrendado, que tiene una superficie de aproximadamente unas 3,5 hectáreas, tendríamos que sumar a eso la superficie de la escuela, que son otras 3 hectáreas prácticamente. Dentro de esas 3 hectáreas nosotros tenemos un invernadero que montamos tipo túnel adosado de 850 metros cuadrados, ¿vale? Que es una barbaridad. Y bueno, eso nos ha permitido, entre otras cosas, poder trabajar de forma muy distinta con los distintos grupos, ¿no? Tenemos el grupo de primera fase que nosotros hablamos siempre, de los 50 metros, riega por gravedad, con una tinaja que tenemos, que habéis visto al principio en la foto, y con determinadas técnicas, y para la gente que pasa a segunda fase y va más de cara al emprendimiento, pues tenemos la superficie suficiente como para hacer rotaciones, no repetir todos los años en el mismo sitio, y para que puedan aprender técnicas de superficie mayor. O sea, el manejo de un huerto de 50 metros no es comparable con el de 2 hectáreas, ¿vale? Y para eso también contamos con la ayuda del ayuntamiento, pues que puntualmente, bueno, ahí como veis, por ejemplo, ahí se están poniendo unos tomates. Puntualmente, pues también nos deja maquinaria, ¿sabes? Si se necesita un tractor grande, pues pasa el tractor y demás. Y alguna cosa de inversión de maquinaria que tenemos ahí en cartera, que alguna vez nos gustaría el tema de poderlo hacer. Entonces, eso nos permite unas posibilidades enormes. Una de las cosas que tenemos ahora mismo en stand-by,
que está dado el visto bueno tanto por el ayuntamiento como por las otras partes, serían 2 convenios, uno con la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ciudad Real y otra con el Chaparrillo, que es un centro de investigación agraria aquí en Castilla-La Mancha. Y el tener esta superficie pues nos permite hacer ese tipo de colaboraciones. Concretamente con el Chaparrillo, pues una de las cosas que se había hablado era el poder hacer unas pruebas con cultivos nuevos realizadas por los alumnos de la escuela y supervisadas por los técnicos de la consejería, lo cual a mí me parece una experiencia muy buena, porque a los técnicos les apetece y sobre todo a la gente que quiere, que nosotros queremos que sea productor y que sea de segunda fase, lo importante no es que pues de alguna forma rompan el cordón umbilical que puedan tener con la escuela o conmigo, que hago la figura de Dilas y también de técnico agrícola, y que sean capaces de buscar la fuente de conocimiento de otros sitios, que tengan gente con mucha experiencia que está dispuesta a ayudarlos y que les va a ayudar, aunque no seamos nosotros. El hándicap más grande que tiene la escuela nuestra es el suelo, ¿vale? Nosotros tenemos un suelo que no es el mejor suelo de huerta, precisamente, porque en Miguel Turra, igual que en la mayoría de los municipios de España, por lo menos por aquí en Castilla-La Mancha, pues en el último boom ese tremendo que hubo de tema inmobiliario y tal, pues todo que eran las huertas tradicionales y las incluso las ganaderías, porque aquí en Miguel Turra antiguamente, fíjate lo que hablábamos antes, del huerto es muy fácil de ver, de poner y como chispa ahí está, ¿no? Pero que yo que soy de Talavera, que es de las concentraciones más grandes que hay de ganado vacuno, antiguamente en todos los pueblos había vaquerías. O sea, la gente iba a comprar la leche a la vaquería, eso ya ni nos lo planteamos, ¿no? Entonces, toda la zona antigua de huertas, que era donde estaban las vaquerías, la zona rica, pues eso lo vendieron pues para hacer edificios, para hacer adosados. Entonces, el terreno que tenemos nosotros, que bueno, ahí le podéis ver, bueno, la verdad es que agronómicamente para el tema de huerta, pues bueno, tiene muchas dificultades, pero bueno, que es lo que tenemos aquí y estamos encantados de tenerlo. Bueno, comentaros Móstoles, para los que no lo conocéis, es un municipio de más de 2.000 habitantes. Nosotros, la red de huertos se creó en el 2016. Sobre el papel, sobre nuestra idea de lo que debería ser la red, hay diferentes nodos, algunos los hemos conseguido desarrollar más que otros. Y bueno, para nombrarlos, estaban los huertos escolares, los comunitarios, que nosotros pensábamos que podían ser tanto municipales como asociativos, los huertos institucionales, que también podían estar relacionados con el ayuntamiento o con otras instituciones externas, las parcelas individuales en cesión, las parcelas periurbanas y los huertos individuales en balcones y terrazas, que también podían formar parte de lo que es la red y beneficiarse de sus servicios. Y luego, por último, queríamos incluir las pymes agroecológicas dentro de lo que es la red, pues para que pudieran aportar. El primer nodo, que sería el de los huertos escolares, es el que digo que es el que hemos conseguido desarrollar bastante. Tenemos el 71% de los huertos, de los centros escolares en el municipio están adheridos a la red. Son 34 centros, 24 de educación de primaria, 7 infantiles, 2 de casas de niños y el único centro de educación especial que hay. Los trabajos que hacemos, bueno, una de las cosas que nosotros encontramos, yo creo que lo ha comentado también Cristina, es que una vez que no les puedes echar una mano, en concreto los colegios en verano se quedan baldío y luego en septiembre no hay quien lo ponga en marcha, el invierno no es tan apetecible y entonces mucha gente tampoco no lo pone en marcha, entonces es como que nunca llega a rodar. Entonces en los centros escolares, perdonad, pero es que estoy como en el hormiguero, que me estoy escuchando por el otro lado, ¿me voy a quitar? Sí, sí. Ya, me quito el audio y ya está. Entonces, a ver, en lo que estamos haciendo, lo que yo creo que ha favorecido que tengamos tantos huertos escolares y que en estos años solamente haya una cachita de niños que se haya dado de baja de la red porque no tenía ningún tipo de apoyo, solamente una, en estos años no ha habido nadie más que se haya dado de baja, es porque les estamos apoyando, ayudando y sobre todo manteniendo en verano.
es algo que ellos quieren recoger fruto en septiembre cuando vuelvan otra vez al cole, y nosotros en verano lo que hacemos es que les ayudamos para que eso sea posible. Y luego otra de las cosas importantes que yo pasa si quieres a la siguiente, porque yo la he puesto un poco de ejemplo, porque esto es un cole, el Alonso Cano, en el que hace solo 5 años que pusimos el huerto en marcha, aprovechando el Día del Árbol. Nos lo pidieron ellos, fue una petición suya. El Día del Árbol es una cosa que hacemos cada año en un centro, en este caso fue una petición, lo pusimos en marcha y no duró ni un año. Entonces, en este año han vuelto otra vez a solicitarlo, lo hemos vuelto otra vez a poner en marcha. Yo creo que es un ejemplo claro de que si no tenemos un apoyo continuo y constante a los colegios, poco a poco se va disolviendo, porque la directiva se marcha, hay profes interinos, hay padres, abuelos que están relacionados, pero que al cabo del tiempo dejan de tener relación con el colegio porque sus nietos o sus hijos marchan y entonces ya no continúan. También tenemos excepciones, hay algún abuelo que continúa aunque los nietos no estén, pero bueno, yo creo que esto es una de las cosas más importantes que ellos necesitan, el que estemos ahí, el que les ayudemos. Entonces, hace 2 años sacamos un concurso, tenemos un servicio de dinamización, porque anteriormente, bueno, Pepa está en el grupo y Sara creo que también. Nosotros en el Centro de Ecología Social realizamos trabajo diario con los colegios que nos visitan y teníamos muy poco tiempo para poder visitar nosotros a los colegios. Entonces, a través de un contrato de servicios, tenemos la colaboración de 2 monitoras que se dedican exclusivamente a la red de huertos, y yo creo que es lo que le ha dado como el empujón definitivo a que tantos colegios y en tan buenas condiciones, porque la verdad es que los huertos están muy muy bien, estén mantenidos en este momento. Ya digo que solamente hemos tenido una baja por falta de apoyo. ¿Ves pasando si quieres? Sí. Las vas pasando así rapidillo. Vale, podéis ir viendo ahí que nosotros nos vamos adaptando a todas las situaciones. O sea, nosotros no forzamos un tipo de huerto, porque creemos que son ellos los que tienen que decirnos un poco qué es lo que quieren, quiénes van a bajar. Hay de todo tipo, hay coles que bajan desde infantil hasta sexto, hay algunos que nos dicen que de tercero para arriba imposible porque no tienen tiempo. Entonces nos vamos adaptando a lo que ellos nos van pidiendo. Este en concreto, por ejemplo, podéis ver que es un poco más especial, pues porque la madre que trabaja en este huerto, pues bueno, es una persona que conoce mucho de este tema y bueno, tiene su propia idea. O sea, podéis ir viendo que cada cual es un mundo, que cada huerto es totalmente diferente al anterior, y nos vamos adaptando un poco a las peticiones de cada uno de ellos. Otra de las cosas que yo creo que también ha favorecido que esto esté funcionando es el tema de la formación. Nosotros la hemos dirigido en varias líneas. Una, en cuestión a formación evidentemente a los chavales, directamente a ellos, con talleres con ellos en el huerto y en clase. Luego también a los profesores desde 2 puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de cómo utilizarlo pedagógicamente, o sea, fichas, cuentos, libros, música, para que lo puedan, y además muy práctico, ¿no? Porque sabemos que no tienen tiempo, para que lo puedan aplicar directamente en sus clases, en todas las asignaturas. Y luego ya una formación más agronómica, más técnica. Bueno, esta que estáis viendo ahora mismo es para que veáis que cualquier cachito nos vale, que cualquier rinconcillo que nos puedan ir dejando, en la que está abajo, la que se ve mucho hormigón. Ahí en concreto era un huequito que tenía el Rosalía de Castro. Finalmente nos encontramos que cuando empezamos a mover tierra nos encontramos que por ahí iba un tendido de luz, que tampoco sabemos todavía fecha de qué es, y bueno, pues ahí se fue reduciendo, pero como ellos querían tenerlo, pues al final se ha quedado en ese cachito. Otros que a lo mejor tienen patios interiores, pues se han hecho verticales. En el Cole de Educación Especial, que vendrá ahora un poco más adelante la foto, lo que vamos a hacer es, bueno, las escuelas infantiles, que también tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, las herramientas que habíamos comprado el primer año no valían para las escuelas infantiles porque son demasiado grandes, ellos nos pedían regaderas, que, bueno, pues no pueden hacer lo mismo que en los coles. Y las escuelas infantiles tienen otro hándicap, y es que en julio se quedan en cuadro con muy poca gente, entonces también tenemos que ir a echarles una mano. Y el de educación especial, el Miguel de Unamuno, el problema que nos hemos encontrado es que todos los motóricos, muchos, este en concreto, el que viene ahora, mucha gente, o sea, muchos chavales quieren bajar, pero no pueden. Entonces lo que tenemos ahora mismo es un gasto preparado, cuando pueda salir lo compraremos para mesas adaptadas para que ellos puedan ir trabajando y bueno, un poco en coordinación con los profes, viendo qué niños pueden participar y qué no, es la compra que hemos hecho.
Bueno, Sara está en el grupo, está aquí en la foto. Esta es la formación que nosotros hicimos inicialmente antes de tener a las 2 compañeras que nos han echado una mano. El problema que encontramos es que teníamos que citar a los profesores en nuestro centro. Entonces era muy difícil. Esta es una primera charla que la verdad es que vino bastante gente, pero luego los problemas que nos encontrábamos era que no tienen tiempo para el desplazamiento a nuestro centro, para asistir. Entonces había mucha gente que sí podía venir, o conserjes o padres, pero el profesorado era bastante difícil. Entonces la diferencia es que nosotros ahora vamos a los colegios, en lugar de que ellos vengan a dar la formación a nuestro centro, pero nosotros no teníamos tiempo para poder desplazarnos, somos nosotros los que vamos ahora allí. Esto es una dinámica que hicimos con todos los coles y lo que vimos en el resultado es que realmente el mayor hándicap que tienen es el tema del tiempo. O sea, interés, ganas tienen, pero falta de tiempo por la carga lectiva y poca implicación del profesorado es lo que ellos fueron detectando que eran sus mayores problemas. Nosotros les pedimos que tengan una comisión de huerto porque creemos que tiene que ser cuanta más gente mejor, porque luego lo que decimos, hay alguno que se marcha, un interino o eso, alguien que se marcha y se queda cojo. Entonces tiene que ser 3, 4 personas las que estén. En algunos coles lo conseguimos, en otros no. Esto es hicimos un encuentro, no nos salió muy allá precisamente por eso. Este mayo pensábamos hacer otro, que la verdad es que tenía mejor expectativa. Hicimos un taller con las cosas que habíamos cogido, algunas cosas que compramos, porque el momento tampoco nos daba para mucho más. Y la verdad es que vino muy poquita gente y este segundo encuentro teníamos bastante interés. Luego los huertos, la siguiente ya es sobre los huertos comunitarios, muy rápido, que no me largo. Dentro de los huertos comunitarios nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para poner en marcha AgroLab, que imagino que lo conocéis. En Madrid hay 2, creo que ponen en marcha ya Aranjuez también en breve. Nosotros, aunque le llamamos comunitarios, aunque también hemos iniciado con las parcelas individuales, como empezaron ellos, probablemente imagino que en un futuro también cambiaremos otra vez y lo tendremos todo en comunitario. Este proyecto nos ha costado muchísimo arrancarlo y bueno, habíamos hecho una primera reunión antes de esto. Tenemos un grupo de WhatsApp ya formado y están todos como locos por empezar, y yo creo que en breve ya podremos, porque nosotros, por ejemplo, lo que comentabais antes, a los hortelanos de nuestro centro de mayores sí que les hemos dejado entrar ya. Les hemos hecho turnos con distanciamiento, con medidas de seguridad, pero les hemos dejado entrar para recoger lo que ya tenían, y en breve ya les dejaremos también entrar para que vayan empezando ya con la de verano. Dentro de los huertos, dentro de los huertos comunitarios municipales tenemos ya también varias ubicaciones vistas, con patrimonio, con urbanismo, con todos los departamentos del ayuntamiento, y estamos pendientes de compra de material. Nuestro mayor hándicap para el tema de la red de huertos ha sido la nueva ley de contratos. Nosotros tenemos poco importe, pero tenemos que pasar por los mismos procedimientos que todos, y entonces se nos han paralizado bastantes cosas, sobre todo porque nos equiparan a parques y jardines y no se dan cuenta que estos son proyectos más educativos y de otra índole, y nos hemos tenido que fusionar con ellos en varios contratos. Entonces hemos tenido que ir a contratos y no a menores, y se nos han alargado los plazos. Dentro de los institucionales, en la siguiente está el huerto del centro, un poquito más atrás. Este es el huerto que llevan Sara y Pepa, que están aquí, y es el huerto que es más didáctico, es para que la gente, los colegios que visitan el centro puedan verlo. Y luego también hay otras 2 parcelas de las que tienen detrás, que es una donde hemos empezado a hacer compostaje y otra donde trastean los chavales cuando vienen. Este es el centro. Tenemos 21 parcelas para mayores de 65 años, la hemos sorteado este año, son 2 años con posibilidad de prórroga, y esta es la que digo que nosotros hemos empezado ya a permitirles el acceso. Está dentro de un parque muy grande que hay en el centro de Móstoles. El parque está cerrado ahora mismo, entonces nosotros les habilitamos el acceso al parque, entran dentro de nuestro centro, y huertos alternos les hemos permitido recoger, y en breve podrán entrar ya a preparar la huerta de verano. De los asociativos, vamos a trabajar dentro de este espacio. Viene la Asociación de Usuarios de Salud Mental, y dentro del vivero va a empezar a trabajar también la Asociación Punto Omega con un huerto de 200 metros cuadrados. Punto Omega es una asociación para drogodependencias, y la Asociación de Salud Mental. Estos son los talleres de dinamización, hacemos uno al mes. Si pasas, estos son los carteles que ponemos, y estos son los talleres que hemos hecho. Los que más éxito tienen son los que están relacionados con la familia, y viene toda la familia.
por ejemplo, el de Huerto Una Botella, que fueron 90, una barbaridad en la mañana, y luego el de huertos verticales. Y en la siguiente foto veis también un poquito, y en la siguiente veis también un poco las fotos de los talleres que hacemos. Y luego estas son las que la siguiente es, pongo huerto en confinamiento porque es como nos hemos encontrado el centro. Es una barbaridad. Cuando hemos dejado entrar a los hortelanos del centro para recoger. La siguiente también, y nada más. Yo creo que no sé si me he quedado corta, larga. No, muy bien, muy bien. Y vamos abriendo un poco el debate. Hemos tocado 3 experiencias muy diferentes. Creo que lo importante de la red es precisamente este laboratorio que nos permite poder adaptar las experiencias al tamaño y circunstancias de los municipios. La verdad es que son municipios muy diferentes. Estamos hablando de La Cabrera, que tiene apenas, corrígeme, no sé si son no llega a 3.000 habitantes, Miguel Turra, que tiene 16.000, y Móstoles, que tiene más de 200.000, con lo cual realmente son 3 circunstancias muy distintas. Sí que me interesa también, que es importante el considerar de alguna manera, si somos capaces, o lanzo un poco esa pregunta, definir alguna señal de identidad de lo que puede ser unos huertos con una filosofía Terrae, ¿no? Que Adolfo lo ha dado por hecho, ha contado un poco ahí el método Terrae como si todo el mundo lo conociera, pero que sí tenemos alguna señal de identidad o podemos trabajar en construir una señal de identidad a nivel de poder generar ese espacio de huertos con una cierta etiqueta, ¿no? Por así decirlo. ¿Ha pedido la palabra Pepa? Venga, te dejo hablar, Pepa. Bueno, yo quería preguntarle a Miguel Turra, Miguel Turra, cuando os encontrasteis los terrenos, como has dicho, estaban no muy bien, no eran de buena calidad. Entonces, ¿cómo en un principio empezasteis? ¿Hicisteis una adecuación de todo el terreno a la vez o ya simplemente dentro de la formación lo fuisteis haciendo? De estar yo de Miguel Turra, creo que está por ahí también María José, que es mi concejala, que ella también. Si tiene algo que decir en algún momento, que se manifieste. Nosotros en el momento que empezamos, partimos de cero, totalmente. Nosotros estamos en una finca situada a 1 kilómetro del pueblo, de aproximadamente unas 8 hectáreas. Tradicionalmente se había utilizado sobre todo para poner remolacha, también se ha puesto por ahí maíz y cereal, se ponía algo, pero remolacha antiguamente aquí en Ciudad Real había una azucarera hace 20 años o 20 y tantos, y era una parcela que llevaba 11 años sin cultivar, estaba abandonada. Es propiedad del ayuntamiento porque en un momento determinado el ayuntamiento hizo una permuta de ese terreno con los propietarios y realmente nosotros donde estamos está catalogado como polígono industrial. Es decir, era uno de los polígonos que se pensaba hacer en Miguel Turra o continuar con él, que si no me equivoco son los sabrá mejor María José, pero creo que con él serían 3, creo que hay 2, pues eso estaba totalmente abandonado. El ayuntamiento, cuando apostó por ello, pues un poco nos dejó. Lo primero que hicimos fue hacer un cerramiento, llevar el agua. Nosotros el agua tenemos un pozo, porque eso era una zona, ya os digo, agrícola, de hecho hay vecinos que cultivan. Se coge de un acuífero y el pozo estaba pues a 100 metros de la entrada de la finca. Entonces se aforó el pozo, se hizo una conducción a la entrada de la finca, ahí se montó una tinaja para poder regar por gravedad la primera fase de 24.000 litros, de las que se utilizan en las bodegas, y se montó un generador con una bomba y se metió ya una red de riego no a toda la finca, pero bueno, sí que pudieran acceder a todos los puntos de una forma más o menos cercana. Con respecto al suelo, pues nosotros lo que hemos estado haciendo estos años es estercolar, básicamente. Aquí en La Mancha, pues por las condiciones climáticas que tenemos y
por las técnicas que hoy día de cultivo, pero sobre todo condiciones climáticas, pues tenemos un problema enorme con la materia orgánica. Ese suelo se analizó hace ya 5 años o por ahí y prácticamente no llegaba al 1% de materia orgánica, para que os podáis hacer una idea. Pero eso no es lo peor, o sea, lo peor es que aquí en toda esta zona, pues a muy pocos centímetros del suelo, pues hay una lancha de carbonatos, que eso no hay quien lo rompa. Entonces, estamos hablando de que es un suelo muy poco profundo, con mucha piedra, que muchas de ellas son propios carbonatos, y después lo que queda de terreno es relativamente arcilloso. Quiere decir que tampoco puedes despedregar del todo, porque entonces en el momento que dejara de regar o que dejara de llover, pues se iba a poner el suelo duro como una piedra. Entonces, ¿qué labores se han hecho? Pues como nosotros tenemos maquinaria del ayuntamiento, porque por ejemplo aquí pues nosotros tenemos aquí un parque periurbano de bastantes hectáreas, el ayuntamiento tiene maquinaria, entonces lo que hemos hecho algunos años ha sido, sobre todo el primer año, lo que se hizo es pasar un subsolador para intentar romper esa suela y aportes de materia orgánica, porque es prácticamente lo único que podemos hacer, aportes de materia orgánica. Y poco a poco ir mejorando. Sabemos que es una tierra con limitaciones, pero bueno, o sea, es decir, yo eso lo hablo con los chicos cuando empezamos siempre, ¿no? Es decir, también la agroecología, yo si esa tierra la fuera a cultivar para mí, seguramente utilizaría otras técnicas, si de agricultor tradicional o de técnico, porque yo vería con las condiciones que yo tengo edáficas y climáticas, qué cultivo me vendría bien ahí. Aquí el enfoque que estamos dando, que es el agroecológico, es totalmente distinto desde ese punto de vista. Es decir, yo lo que busco es variedad y ya estoy dando por hecho que muchos de los productos de huerta que estoy poniendo ahí no se me dan bien. Pero bueno, yo lo que busco también es diversidad y que la gente conozca un poquito el manejo de los cultivos. Yo como decirte, así como yo me acuerdo que el primer año pues pusimos, yo quería que hubiera una especie de vergel en una zonita y metimos una colección de frutales básica que podría, yo qué sé, a lo mejor hay 15 frutales, había muy poquitos, era simplemente pues para que los chicos pues por lo menos distinguieran las hojas de los frutos, de los frutales y demás. Y bueno, pues como era de prever, nos duraron 3 años. Es que en el momento que llegan a la capa de cal, pues se acabó el tema. ¿Qué solución tiene eso? Aparte de mucha paciencia y mucha materia orgánica, pensar que estamos rompiendo una dinámica que lleva ese suelo a lo largo de muchos años, que hay que volverla a revertir y en unas condiciones climáticas pésimas. ¿Cuál sería la solución? La solución que yo tendría más o menos clara es el tema de trabajar bancales en alto. O sea, es decir, el poder traer tierra. De hecho, justo al lado, a la entrada de la parcela nuestra, en otro terreno que también era del ayuntamiento, supongo que para algún parque que hicieran o lo que fuera, se hicieron un vaciado, se llevaron toda la tierra de cabecera y hay un desnivel como puede haber fácilmente medio metro. Pues si nosotros pudiéramos traer tierra de fuera y poder echar encima para poder trabajar un poquito de bancal en alto y para hacer un poco más de suelo, pues sería fantástico. Pero bueno, eso también tiene el tema del coste económico y entonces, bueno, pues intentamos también manejarnos con lo que tenemos. Una pregunta que os iba a hacer también a los tres, mientras que se anima a la gente a participar, es el trabajo tan distinto que hay que hacer en función de los colectivos a los que van destinados, ¿no? Me parece muy interesante, porque claro, no es lo mismo trabajar con escolares, que al final no trabajas con los escolares, trabajas con los profesores, que a su vez también tienes que intentar, digamos, que lo metan dentro de su currículum, o el trabajo, o la gente que habéis conseguido trabajar con mayores, si se puede trabajar o no con ellos, o por ejemplo la gente que habéis trabajado más huerto social, tipo parado, o gente que con necesidad, ¿no? Que es un poco también en algunas experiencias que hemos tenido, ¿no? O a gente que trabaja con familias. Entonces yo creo que también la dinámica de dinamización es distinta, ¿no? No sé si tenéis
podéis comentar algo al respecto de esto, ¿no? Y qué líneas podríamos un poco establecer o conectar unos con otras, ¿no? Bueno, nuestra experiencia, nosotros hemos trabajado con todo. Nosotros hemos colaborado con colegios de Miguel Turra, ¿vale? Hemos intentado colaborar allí en los propios colegios, lo que pasa que no hemos llegado tampoco a cuajar así nada. Aquí los colegios tienen un pequeño huerto todos, que les ayudan los de jardines, pero que pudieran cuajar así con nosotros, les hemos ayudado algunas veces, pero no hemos hecho nada. Lo que sí que hacemos es que, respecto a los escolares, los chicos vienen todos los años 2 veces al huerto mínimo, para 2 o 3. Suelen venir al Día del Árbol, al Día del Medio Ambiente, que hacemos cosas allí, y alguna vez que hemos hecho algún concurso de espantapájaros o lo que sea, también nos los hemos traído. Con respecto a lo que no sean escolares, a nosotros en las convocatorias que hemos hecho de la Escuela de Emprendimiento nos ha entrado de todo. Y yo sí que he valorado, que es una de las cosas que a mí sí que me gustaría hacer, y bueno, ya digo, aquí está María José por si quiere decir algo. A mí sí que yo siempre le he pedido al ayuntamiento, que hasta ahora no se ha podido hacer, el tema de separar en un momento determinado, sobre todo en lo que es la segunda fase, pues creo que sería muy interesante la segunda fase, digamos que desdoblarla, y entonces dejar la gente que de verdad quiere de emprendimiento, que fueran 2 o 3, hacerlos un tratamiento muy particular, porque necesitan aprender técnicas y cosas distintas, pero después dejar gente que pudiera pasar a segunda fase, sin familias y gente mayor, que también hemos tenido, porque se crea allí un ambiente muy bueno, y eso después creo que se repercute en el municipio. Bueno, yo es que no sé si ahora se me escucha bien, porque Sí, yo sí os oigo bien. Ah, vale, vale. Pues bueno, nosotros yo creo que con el colectivo más difícil con el que trabajamos casualmente es con la gente mayor. Cuesta mucho porque hay gente que tiene inercias muy difíciles de modificar y, por ejemplo, el tema del compostaje que hemos empezado este año lo hemos hecho de manera voluntaria. Al principio hemos tenido hasta medio un boicot y porque no había manera de que participaran, teniendo en cuenta que luego es algo que van a recibir, o sea, que no entendíamos muy bien. Son lo que nos cuesta más. Nos cuesta en cuestión de esfuerzo. ¿Se oye o no? Sí, 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 sí. Sí, vale. Los que más nos requieren y los que más nos demandan son los profesores. Los profesores, por ejemplo, hoy ha habido una profesora que se ha escapado, se ha colado en el cole para ver cómo estaba el huerto, y esos demandan y tienen como muchas dudas, no tienen claro realmente y lo hacen, la mayor parte lo hacen todo perfecto, lo hacen muy bien, pero tienen la incertidumbre siempre de formación, de petición, de dudas, y luego, bueno, con los pequeños es que todo vale, ¿no? Todo, ellos, bueno, cualquier cosa que hagas con ellos, taller de semillas fue impresionante, lo hemos hecho en varios colegios con todo el colegio entero, o sea, han pasado todas las clases por el taller de semillas, y bueno, con los chavales muy bien. El tema de AgroLab es un poco parecido a lo que comentas, Adolfo. Nosotros estamos iniciando con la primera fase en busca de gente que quiera pasar a la segunda fase, y ahora mismo nosotros también tenemos una mezcla porque no hemos tenido suficiente demanda. Pensábamos que Móstoles, 200.000 habitantes, zona sur, y que íbamos a tener un aluvión, y no hemos tenido suficiente demanda, y entonces hemos abierto un poco, teníamos unos criterios para hacer una selección real de futuros agricultores, y hemos tenido que abrir un poco y hemos abierto pues tanto a gente que se ha quedado fuera de los huertos de ocio de mayores, que por lo menos también puedan continuar ahí, y hay una mezcla de familias, de gente mayor, de gente que simplemente quiere un huerto más de ocio, no tanto a nivel laboral, pero bueno, que tendrá que continuar con lo que es el proyecto de la AgroLab. Y a nivel de las asociaciones, con Punto Omega todavía no hemos comenzado a trabajar. Con la Asociación de Salud Mental fue una petición del presidente de la asociación que bueno, se le ocurrió, comenzamos a trabajar con ellos. Luego en la convocatoria pública no se volvió otra vez a presentar a nadie, volvieron otra vez a continuar ellos con el huerto, y lo que nos trasladan es que para ellos es algo vital. O sea, salir con ellos y trabajar la tierra y estar al aire libre con sus pacientes, pues es alucinante. Ellos
vienen acompañados de Monito Enseñaron, pero luego una de sus monitoras tiene huerto y conoce el tema y es ella quien trabaja con ellos. Veo que el ancho de banda es muy bajo, lo estás ahí un poco sufriendo con la conexión. Para los que no lo saben, contar un poco que AgroLab, claro, es un tema, un proyecto de Comunidad de Madrid, pero que AgroLab bebe totalmente la idea del método Terrae, vamos, todos conocéis la escalada agroecológica y la idea del proyecto básicamente es implementar las fases de la escalada agroecológica, es decir, una primera fase 50 metros, 50 horas de formación y ese inicio del autoconsumo, que es un poco lo que hemos dado por hecho, y la segunda fase de emprendimiento, que es la cual la gente se le deja más terreno para que pueda probar a ver si es capaz de ponerse en marcha, ¿no? En el AgroLab empezó en Perales de Tajuña, que también es socio de la red Terrae, que está en el sur de Madrid. Ahora actualmente también está en el Escorial, que está en la zona noroeste, y se va a iniciar en Móstoles y creo que también en Alcalá, ¿no? No estoy seguro ahora mismo. Aranjuez. Aranjuez. Firmado convenio. Entonces, bueno, también es importante porque la parte de AgroLab sí que incluye una parte de emprendimiento, ¿no? Otra cosa es que luego pueda o no participar o tengas o no demanda, ¿no? Pero inicialmente sí que hay una línea de emprendimiento, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, nosotros de la gente que se ha presentado, sí es verdad que hay 4 personas que sí que tienen las ideas muy claras y sí que parece que, vamos, de hecho ya tienen incluso una idea de una línea de negocio y demás, o sea que tampoco queremos que de aquí salgan 50 personas. Lo que sí que pensábamos y nos ha sorprendido mucho es que íbamos a tener más demanda. Es verdad que es poca, pero buena, pero pensábamos que íbamos a tener muchísima demanda, que íbamos a tener una tarea bestial de selección. Bueno, sí, sobre los diferentes colectivos que han podido participar. Bueno, nosotros sobre todo hemos trabajado con las familias en el tema de huerto escolar, quiero decir, con la familia que se ocupaba del huerto, con los escolares y con el colectivo un poco de los profes y dirección. Pues sí, claro, al final el trabajo sí que varía en función de si es uno u otro colectivo, ¿no? Está claro que no se va a trabajar o no se va a proyectar el mismo trabajo en escolares que en una población más adulta o incluso en una población más profesional que son los profes, ¿no? Desde luego, los profes con Ali sí que tuvieron más contacto desde luego, de nuestras reuniones y tal, no hubo mucha participación, pero, por ejemplo, los escolares sí que lo recibieron muy bien, ¿no? O sea, con los escolares yo coincido con María, o sea, el éxito está asegurado y garantizado, o sea, en el fondo ellos sí que lo acogen y lo reciben y lo esperan con mucha ilusión. Entonces, sí que es un poco diferente el trabajo con diferente colectivo, pero a mí me parece muy valioso porque al final es aunar diferentes perfiles y en este caso, en nuestro caso en concreto, pues perfiles incluso que requieren de un proceso para que tengan una integración dentro del municipio y la huerta escolar en este caso sirvió para que esa integración se diera, ¿no? Muy bien. Ha pedido también la palabra de nuevo Pepa. También me ha gustado mucho lo que habéis dicho antes de la parte terapéutica, ¿no? Es decir, yo creo que también es un elemento. Hay 2 elementos añadidos a los huertos. Uno es la parte terapéutica, que lo ha comentado Adolfo en algún momento y que también lo ha dicho María. Y la otra cuestión que de soslayo es el tema de la integración social. Es decir, que también el trabajar con colectivos que no se integran y que dando esta posibilidad puedes también incluirlo, ¿no? Te dejo la palabra Pepa y luego Valentín. Pues bueno, yo lo que veo así, escuchando un poco la reflexión de todos, es que es verdad y comparto también que hay mucho éxito entre los niños, el colectivo infantil, y que luego hay otro interés que empieza a crecer, pero no siempre se implica demasiado, quizá por falta de conocimiento, como son los profesores y otros sectores de la sociedad, pero hay un vacío en medio entre los niños que salen del colegio y los adultos que quieren retomar otra vez este tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre que a Cristina, esta chica que decías que era una alumna del colegio, hubiera estado bien plantearle a lo mejor una continuidad a partir del interés mostrado por ella desde su experiencia del colegio para seguir continuando ella con el huerto o de alguna manera que colaborara si no quisiera estar implicada del todo para poder que no haya esa brecha entre, bueno, los adolescentes quizás sean los que más están fuera de esto, ¿no?
no sé si por la edad o porque realmente no sigue una continuidad después del colegio. Sí, bueno, o sea, esa chica en concreto es que vino a hacer el vídeo porque ella ha estudiado ciencias audiovisuales, en concreto, pues, vamos, producción de audiovisuales y demás. Entonces colaboró con esa parte, ya no vive en La Cabrera ni está un poco más alejada del mundo rural, pero bueno, que colaboró con el proyecto un poco también por el vínculo que tenía con el cole y con el espacio de juventud, que es donde nos hemos conocido y demás. Pues en eso justo el año pasado, el anterior, empezamos pues viendo un poco la experiencia del huerto y que había salido muy bien, el huerto escolar y demás, pues hicimos lo mismo en el huerto del instituto. También tienen una zona donde se planta y demás, y solamente hubo una persona que estaba un poco interesada en continuar. Además era una educadora social que vivía en La Cabrera, hacía poco tiempo que se había ido y tal. Entonces hizo una comisión con profesores del huerto y estuvieron colaborando durante todo ese año, que fue ya directamente el instituto un poco quien les solicitaba que atendiesen, y a partir de ahí pues se hizo una especialidad dentro de la asignatura de biología aplicada, y han estado acudiendo al huerto, y la verdad es que ha habido un grupo bastante numeroso primero de alumnos que, pues porque estaban obligados, ¿no?, entre comillas, dentro de su asignatura a asistir a esa actividad, pero luego ha habido algunos que se han enganchado, incluso por la tarde han ido a hacer cosas con esta chica que ya te digo que estuvo manteniendo. Igual, pues el año pasado tuvo que, por motivos de trabajo y tal, viajar, así que ahora lo de la continuidad por la tarde se nos ha quedado otra vez descolgado, ¿no? Otra vez hay que volver a buscar y tal, que justo se fue el verano pasado, entonces este año hemos estado ahí, que sí que no, algún profesor ha ido algún día, y ahí nos ha servido también un poco como enlace de integración, pues con chavales que están ahora mismo en dificultad social o en situaciones de conflicto, que algunos de ellos se han enganchado y han encontrado una escapatoria ahí dentro del huerto, o sea que también ha sido una faena que justo esa chica se tuviese que ir porque ha dejado un poco, ¿no?, deshilado ese comienzo. Pero sí que viendo un poco la trayectoria del huerto escolar, del huerto del cole, empezamos a hacer lo mismo en el huerto del ISTE, ¿no? O sea que me parecía que, bueno, pues por un lado pues ha sido aprovechado por una asignatura curricular, y por otro lado, pues ya te digo que ha servido un poco con enlace con chavales y con colectivo de personas, pues como bien decías, ¿no?, de ese sector de población que sí que quiere recuperar ese trabajo del campo. Quería preguntar de la experiencia de cada uno y teniendo en cuenta que cada uno tenéis proyectos muy, muy diferenciados, a la hora de poner en marcha, ¿qué ha sido la dificultad más grande para poder poner en marcha vuestros proyectos? A ver, nosotros el mayor problema que nos encontramos es la burocracia que tenemos en el ayuntamiento. Es el mayor problema. Nosotros, por ejemplo, ArgoLab, si hubiéramos hecho como lo han hecho en otros municipios más pequeños, lo hubiéramos hecho en cuestión de meses. Y hemos estado 2 años para poder arrancar este proyecto, a nivel de compras y a nivel de contratos, convenios y demás. Todo eso es lo que nos dificulta. Tenemos terreno, tenemos personal, tenemos capacidad. Es verdad que no somos una gran concejalía, pero bueno, gente con ganas, pero la burocracia nos aplasta. Es que damos un paso, para dar un paso nos cuesta 1 año. La media en el ayuntamiento es 1 año de tramitación. Pues, o sea, yo creo o sea, coincido con María. O sea, sí que estaba pensando en qué había sido como lo más complicado, y estaba pensando, pues a lo mejor en el proceso de integración, en el proceso de que se metieran un poco dentro de la iniciativa los profes, pero es verdad que la burocracia es lo más complicado. Y dentro de este pueblo es bastante más pequeño, pero ya te digo, nos hemos chocado con muchas ordenanzas que nos prohibían poner un depósito a no sé cuántos metros, que nos prohibían poner una bicompostera, que nos prohibían. Entonces, incluso dentro del ayuntamiento, que me decía Ali muchas veces, pero si sois vosotros, ya, pero hay ordenanzas que nos limitan y que no podemos seguir por ese lado, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido como, sí, yo también coincido en que ha sido lo más complicado. Adolfo. Pues yo prácticamente lo mismo. O sea, yo creo que las 2 dificultades más grandes que hemos tenido ha sido, por un lado, el tema de la burocracia o los tiempos. O sea, es decir, la agricultura lleva unos tiempos y si yo quiero, sobre todo hemos tenido dificultades con gente que quería pasar al sector profesional, que tienes que ser más exigente y más cuidadoso,
y aunque había la voluntad a lo mejor no, o sea, evidente, había la voluntad evidente del ayuntamiento, porque tienen la partida a lo mejor para seguir, pero bueno, pues por un problema de presupuestos o de trámites o no sé qué, pues ha habido cosas que no han llegado en el momento que tenían que llegar. Y sobre todo, por ejemplo, con el tema de la burocracia, el tema de los mercadillos. O sea, si nosotros durante la mitad del tiempo hemos tenido mercadillos y otra parte no. Entonces, yo creo que ahí es muy importante la voluntad política del ayuntamiento, y si hay que cambiar una ordenanza, hay que hacer lo que sea, hacerlo. Pues vuelvo a decir que yo creo que estamos viendo que esto es una necesidad. Y el segundo problema más grande que hemos tenido, pero bueno, creo que ese también es inevitable, es el propio trato con la gente. O sea, es decir, las dinámicas de cursos largos, de gente que está en el huerto, que tiene acceso al huerto de forma libre, porque no son niños pequeños y no puede estar encima de ellos, pues a eso a mí particularmente me ha generado unos cuantos dolores de cabeza. Mi pregunta va en relación a, sobre todo los que tenéis los huertos más bien pues para no escolares. A ver, uno de los objetivos de la red es que los huertos de alfabetización ayuden a formar a la gente a cómo cultivar en agroecológico y a entender qué es esto de la agroecología. Y otro es hacer que se activen otro tipo de tierras que están un poco en desuso. Entonces, mi pregunta es si vosotros a través de las escuelas habéis conseguido estos dos objetivos. Es decir, que una vez que se formen las personas que solamente quieren autoconsumo, dejen la escuela y activen tierras en otros espacios del municipio y que las dediquen a huertas tradicionales, pero cultivadas desde la agroecología. Gracias, Emilia. ¿Contestáis o...? Venga. A ver, yo en nuestro caso yo sí que he tenido gente, por eso decía que sería interesante dar otro en el proyecto nuestro, ¿no? El poder abrir un poco la segunda fase con otra. Nosotros hemos tenido gente que hasta en huerta de autoconsumo que no tenía claro que no iba a dedicarse a la agricultura como profesional o como segundo ingreso, pero sí que ha montado después pequeños huertos en terrenos. Tenemos, pues ahora mismo se me ocurren 3 casos. ¿Cris o María? Bueno, como María está más allá en proyectos que no son de... Bueno, nosotros, o sea, realmente, aunque no era el objetivo, bueno, sea uno de los objetivos más secundarios dentro de este proyecto, ¿no? Este proyecto dentro de huertos escolares era un poco acercar esa tarea del huerto a los escolares y a través de otros colectivos que no eran sus propios profes. Pero bueno, sí que, como os he contado antes, hemos conseguido también esa labor de alfabetización dentro de pues, familias que se han acercado pues, de una manera o de otra, algunas que ya conocían y otras que se han acercado a conocer, ¿no? Y a que les enseñaran. Entonces, me parece que esa parte de alfabetización, aunque no era nuestro objetivo principal o primario dentro del proyecto, sí que lo hemos conseguido. Hemos conseguido que hubiera otra gente que sí que se acercara y que tuviesen esa iniciativa, ¿no? O sea, ahora mismo pues están pues, un poco enclaustrados y no pueden salir y no se han animado, pero yo creo que si se consiguiera retomar todo ese proyecto y retomar esos enlaces con otras personas que no tienen ese contacto con la tierra, sí que se conseguiría ese objetivo de alfabetizar y de que tuviesen, por lo tanto, pues como la iniciativa de acceder a la tierra de otras maneras, ¿no? Va a ser muy bueno para el banco de tierras, por cierto. ¿Quieres comentar algo, María? Sí, en nuestro caso, sí por ejemplo, los huertos escolares nos han servido de plataforma. Tenemos varias personas que participan en el AgroLab que vienen de huertos escolares. Entonces, yo creo que es verdad que como que se queda un poco descafeinado lo de los huertos escolares, pero yo creo que tienen una importancia bastante importante. Y luego la segunda fase, nosotros en el AgroLab todavía no hemos arrancado con esa segunda fase. Tenemos parcelas localizadas para poder ceder y que esa gente pueda empezar a practicar ya pues, con parcelas de 500 metros, pero no hemos arrancado, no hemos empezado todavía.
Muy bien, gracias María. Lo primero quería valorar y felicitar mucho a las tres presentaciones porque me he sentido muy identificado. A lo largo de estos años he colaborado en la red de huertos urbanos de Vitoria, desde Slow Food Araba y desde algún otro colectivo, y todos los problemas de los que se han estado hablando, problemas en los suelos, problemas en la participación, problemas en la burocracia, pues efectivamente están ahí en el día a día. Y desde luego es un trabajo encomiable porque metes muchísimas horas y muchísima emoción y motividad en intentar que desde las escuelas puedan tener un recurso como este de los huertos escolares, ¿no? Yo sí que me gustaría aportar, por si acaso, no sé si lo habéis trabajado, lo habéis trabajado en algún momento. Yo este año he empezado a colaborar con un huerto que me parece especial, es con la Escuela de Hostelería y un poco con un doble objetivo, con un objetivo de calidad de los alimentos, etcétera, porque parece mentira que trabajando en cocina e intentando desarrollar platos, pues muchas veces esa parte de sostenibilidad en la cocina, de utilizar productos locales, ecológicos, etcétera, pues se queda un poco atrás y las espumas y no sé, todas estas cosas de la cocina nueva, pues se ponen un poco por delante, ¿no? Y bueno, este año hemos empezado a hacer un huerto desde cero, hemos hecho una parte primero digamos, teórica y luego ellos han participado en empezar a hacer el huerto, el diseño, un poco la primera plantación y luego tienen un reto, vamos a decir, no sé qué pasará con todo esto, si se podrá volver a final de curso, tenían el reto de hacer sus recetas con productos del huerto o con alguno de los productos del huerto que ellos mismos habían cultivado. Entonces, no sé, me parecía que enganchar con futuros cocineros y que vean que tienen que ligarse bueno, y estar en contacto con los productores de su zona es trabajar un poco con esa filosofía de Red Terrae, kilómetro cero y establecer esos vínculos con cocineros y por qué no, que como en algunos casos que estudié cuando les presenté, los propios cocineros se planteen tener en plantilla o tener muy cerca de su restaurante un huerto que les aprovisione para su propio restaurante, ¿no? Porque a mí lo habéis comentado por ahí, no sé si ha sido María, a mí hay una cosa que, sacando un balance de estos años de la escuela, a mí sí que hay una cosa que me preocupa. Y no sé, o sea, realmente no sé cómo resolverla porque creo que es un problema nuestro, que es ahora mismo, o sea, yo creo que, como he dicho antes, es evidente la necesidad de crear, porque se ha desmantelado una red de productores locales que nos produzcan alimentos. En el caso de las escuelas de emprendimiento, nosotros estamos ofreciendo esa formación, pero sí que es cierto, pues que yo creo que, como decía María, que ya pensaba que iba a tener una afluencia enorme de gente y resulta que no hay, que a nosotros también tenemos ese problema, ¿vale? Y a mí es algo que me preocupa. Ahora mismo, por ejemplo, a mí es una cosa que me llama poderosamente la atención, que en estos momentos que estamos viendo, es que estamos como estamos y sobre todo estamos viendo la que se nos viene encima de crisis económica, pues aquí dentro de las cosas que se están haciendo, hablo aquí de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, porque lo conozco, yo creo que esto será a nivel de todo, ¿no? Pero bueno, en Castilla-La Mancha la agricultura es importante y concretamente una asociación de agricultores, ASAJA en este caso, ha sacado una campaña para acoger gente para trabajar en el campo, para recolectar. Ahora hay el problema de que como no hay españoles que quieran trabajar en eso, las cuadrillas de inmigrantes, de extranjeros no pueden venir y puede haber muchas cosechas que se queden en el campo. Y la gente no está respondiendo como yo creo que debería de responder. Desde el punto de vista, primero, de necesito trabajo y no tengo, y casi también diría un poco desde el punto de vista un poco de responsabilidad, casi diría social. O sea, igual que ahora el que sabe algo o tiene conocimientos a lo mejor de sanidad, está echando una mano en un hospital o no sé dónde, pues si se necesita recoger
el producto habrá que recogerlo, y más cuando te dicen que te lo están pagando y que no te van a quitar el subsidio que puedas tener. Entonces, yo ese problema le traslado a las escuelas nuestras y me pasa lo mismo. O sea, es decir, yo veo que la mayor parte de la gente que me entra no quiere emprender. Sí que es cierto que no todos van a emprender y yo al final tengo que seleccionar, tengo que ver 1 o 2 los que de verdad quieren emprender. Pero yo creo que ese es un problema de que de alguna forma yo creo que tengo la cosa de que no somos capaces, o yo veo que no sé cómo llegar a ese público para captarle. Nosotros empezamos, como ha dicho María, al principio haciendo la llamada más puramente para el emprendimiento, y yo creo que en los últimos años lo que mejor nos ha funcionado ha sido abrir un poco más la llamada a huerto de autoconsumo y de ahí ver cuál puede despuntar y llevarle al emprendimiento si él quiere, pero creo que ese es un tema que ahí está, yo creo, interesante y que sí me gustarían aportaciones o si a alguien se le ocurre algo, porque lo que está claro es que está la necesidad de crear esa red de productores y la gente tiene necesidad de trabajo. O sea, es decir, ¿cómo creamos ese vínculo? A mí es una cosa que pues últimamente le doy mucha vuelta. Gracias, Adolfo. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Juan Ramón Arenal, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alovera. Alovera es un municipio de 12.000 habitantes de la provincia de Guadalajara. Con buena patata, ¿eh? Buena patata. Buena patata había antes, es lo que dice mucho Adolfo, que la agricultura básicamente ahora se trata, aquí no tenemos desde el Ayuntamiento terreno tantas hectáreas como tiene Adolfo ahí en Miguel Turra. Todo es particular, todo el terreno que hay particular. El Ayuntamiento tiene muy poco terreno y el poco terreno que tenemos, como Manuel sabe, tenemos una red de huertos de ocio para pensionistas y jubilados, y tenemos otra parte para la red Terrae cedido a una asociación que da los cursos de agricultura y compostaje de la red Terrae. El problema que yo tengo, claro, yo estoy en la parte de concejalía, entonces el problema que tengo es de burocrático, lo que decía Javier Chávez, que la burocracia, Mariano, que es el secretario, me para mucho el tema de los huertos. O sea, yo no me imagino la de pegas que me pondría si tuviera tantas hectáreas como tiene Adolfo y para ceder todo eso y que después la gente ganara dinero con eso, y mucho menos poniendo los ayuntamientos medios para llevar esos huertos. Yo lo tengo cedido a una asociación y es la asociación la que se encarga. Y como asociación se lo puedo ceder. Pero yo lo que veo dentro de la asociación es que hay mucho, este es mi huerto, este es el tuyo dentro de la asociación. Cuando van los alumnos, le dan un terreno aproximadamente de 50 metros cuadrados al alumno, ellos tienen unos 1.500, 3.000 metros cuadrados, y el alumno, claro, coge el concepto que le transmite la asociación. Pero hay como mucha rivalidad entre ellos. Esto es mío, yo cuido de esta parte, tú cuidas esta, este es mi agua, este es mi depósito. Y tengo un grave problema con eso, porque a mí lo suyo sería que la asociación tuviera un solo huerto, ese huerto lo llevaran entre todos y el alumno se incluyera en ese huerto. Entonces estoy un poco perdido con todo esto y que después eso, la misma asociación, como asociación, no como particulares, como pequeños particulares, cedieran los productos a las fruterías de aquí del pueblo, a los restaurantes de aquí del pueblo, sacaran su dinero, compraran sus materiales, sus herramientas, sus cosas y se gestionaran como asociación. Pero tengo el problema ese y no sé cómo solucionarlo. Gracias, Juan Ramón. Begoña. A ver, yo lo que quería preguntarle a los tres, ¿cómo evitar, bueno, al hilo de lo que acaba de decir Juan Ramón, cómo evitar el hecho de que hayan participantes que se queden, o sea, que se quieran quedar de por vida y de alguna manera, porque a nosotros nos ha pasado, de alguna manera bloqueen la entrada por diferentes circunstancias de otras personas a participar en los huertos, ¿no? O sea, en el caso nuestro ha sido en el huerto del avicompostero, nos ha pasado, es decir, hay gente que quieren estar siempre y hay otras personas que no entran pues porque están ellos, ¿no? Entonces, un poco, no sé. ¿no? En nuestro caso,
En nuestro caso lo que hacemos es que hacemos una concesión por 2 años. Nos dejamos en las bases la posibilidad de prórroga, porque es verdad que algunos años pues, nos ha pillado elecciones, nos ha pillado algún momento en el ayuntamiento que no nos venía bien y hemos prorrogado 1 año más, pero a los 2 años cambiamos, hacemos un sorteo nuevo y entra gente nueva. O sea, yo creo que es algo que se debe hacer, ¿eh? Porque además nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que la gente que más tiempo lleva es la gente que tiene una sensación de propiedad de ese terreno que no es suyo, que está cedido por el ayuntamiento y por tanto es de todos, y nos cuesta mucho. Por ejemplo, nosotros hemos ido dando pequeños pasos en el centro, hemos ido poniendo riego por goteo, hemos ido prohibiendo algunos productos, el tema del compostaje este año, y la gente que llevaba más tiempo es la gente que nos ha costado más. La gente que ha entrado nueva, entra con nuevas normas y se adapta perfectamente. Entonces yo creo que el movimiento, el cambio, y aunque te vuelvas a tocar, cambias de puerto. Entonces esos movimientos vienen bien. Nosotros cada 2 años cambiamos. En todo caso pasa a través de un contrato y a través de ese compromiso. Entonces, si no hay nadie que quiera sustituir, como ha pasado en el huerto, pues se continúa, se retoma ese contrato, pero se vuelve a firmar esa ampliación de tiempo y así sucesivamente. O sea, y en el gallinero, por ejemplo, no ha habido ningún problema y ha habido familias que se han querido quedar y aún así han dejado su sitio a otras familias y al revés, ¿no? A familias que se han ido antes de tiempo o que no han finalizado el contrato, pero que al final, pues hasta que no consiguieran ellos el enganche con otra familia, se han quedado. O sea, que más o menos, o sea, yo creo que a través del contrato, sí. Nosotros también hemos tenido ese problema, ¿vale? Yo creo que también el tema del contrato es algo fundamental y después, en el caso nuestro, pues también ha sido un poco, al principio era pues por inexperiencia, realmente, ¿no? Porque... por eso hablaba antes también de separar la segunda fase, ¿vale? Dejar la gente que de verdad quiera emprendimiento de la gente que quiera un huerto de autoconsumo y entonces en vez de 1 año, si quiere, se le da 2. Pero yo pienso que tiene que ser limitado. Por eso que decía Begoña del tema de la propiedad, que se creen que es suyo, estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros los mayores problemas que teníamos al principio era que nos pasaba la gente a la segunda fase no porque quisiera emprender, sino porque quería seguir con el huerto, que era distinto. Y después nos costaba echarle, por problemas de inexperiencia, de que al final, bueno, pues ellos ya, al final, cuando tú ya les querías cortar, resulta que tenían cosas plantadas. Ya, bueno, espérate a que recojamos esto, a no sé qué. Entonces, al final, pues para cortarlo lo que tienes que tener tú es una muy buena planificación de los cultivos que tienen y en un momento, estoy hablando de segunda fase, sobre todo, gente que ya tiene un poco más de tierra y en un momento determinado, con antelación suficiente, no dejarlo ni plantar más ni nada para que llegue el momento de hacerlo. Porque es muy difícil atenerse a fechas de calendario, o sea, es decir, 2 años, o 1 año, como que 1 año. O sea, si me quedan 2 semanas o 1 mes para recoger esto, ¿me entendéis? Pero bueno, eso con una buena planificación se hace. Estás en La Mancha y hay clima, pero en Canarias, que es continuo, la producción no será tan fácil. Echar a la gente, me imagino, no sé. Tiene una producción continua todo el año. Mila. Sí, Mila, ahí. A ver, en nuestra experiencia, nosotros al principio, cuando los pusimos en marcha y teníamos a prácticamente todos los huertos ocupados, utilizamos la filosofía Terrae de los contratos. Inicialmente eran 9 meses de contrato, pero sí luego los adjudicatarios nos decían que luego siempre se quedaba como una cosecha sin recoger, entonces que sí se podían ampliar. Y bueno, un poco siguiendo esa dinámica, sí que ampliamos el contrato y el contrato era el que regía un poco la salida y la entrada de las personas que formaban parte de los huertos. Es cierto que después no hemos tenido mucha demanda, de tal manera que ahora sí que tenemos personas que han ido permaneciendo mucho más tiempo. Hemos ido haciendo como renovaciones de contratos porque si no los huertos se quedaban en baldío. Con lo cual, bueno, en ese caso, pero sí que estoy con María que hay que hacer un tiempo, porque lo que se trata es de formarse y luego buscar una tierra externa
para poder implantar allí un huerto, bien de autoconsumo o buscar otras opciones. Pero sí que los huertos son un poco más para aprender a cultivar y luego salir fuera al exterior y activar tierras que están en desuso. Yo quiero recordar en este caso un poco, bueno, por lo que habéis dicho también del tema de los contratos, ¿no? La apuesta de Terrae, el ecosistema de contratos, aunque sean sencillitos, y aunque darle un poco de formalidad, ayuda bastante a que no se haga cada uno la guerra por su cuenta, ¿no? Es decir, conozco muchos casos de ayuntamientos que tienen esos problemas con los huertos sociales que llevan 30 años y son parcelas que han hecho ahí unas chabolas, unos chalés. Es muy difícil luego de gestionar quitar esa propiedad, en ese usufructo, ¿no? Entonces, la filosofía que planteamos siempre, que está en el manual y tenéis todos un poco acceso al consumo uso Terrae, ¿no? Es el tema de contratos que obliga de alguna manera o salvaguarda al ayuntamiento un poco en esa cesión, ¿no? Y creo que también un tema importante es el tema de la formación. O sea, yo creo que si tú cedes un terreno público, lo cedes por un tiempo para que se produzca algo, ya sea una formación al consumo. Y yo, por ejemplo, la idea que ha planteado Javier me parece fantástica, el tema de la cocina y el huerto sería estupendo, poder trabajar con las acciones culturales, hacer un libro de recetas asociado al huerto sería muy interesante, y no siempre tiene que ser el emprendimiento, que a lo mejor el emprendimiento, pues Adolfo, a pesar de todo, pues no hay tanta crisis porque la gente no se apunta a trabajar, ¿no? Es decir, veremos ahora después de esta crisis, pero no sé si todavía sigue siendo tanta la necesidad porque no hay tanta demanda real de emprendimiento en la huerta, ¿no? Si bien, por otro lado, sí que creo que, por ejemplo, el prosumo, como hacen en Almócita, me parece también muy interesante. Es decir, el tema de que la gente pueda consumir o tenga un huerto como un complemento de renta, me parece interesante. Claro, cuando ya es un terreno municipal y tienes que justificar que estás dejando un terreno público para que alguien se enriquezca, pues tiene que estar regulado por un tiempo. ¿Cómo lo hemos salvado nosotros históricamente? Hemos hablado siempre del protoemprendimiento, que significaba, bueno, pues un tiempo en el cual puedes acompañar a ese emprendedor hasta que se dé de alta. Máximo un año, pues un año o 2 años, lo que tenga que ser, pero establecido con un tiempo, ¿no? Comentarle a Juanra, Sí. lo que has comentado del problema de las parcelas individuales, yo creo que es algo que se han ido encontrando en los diferentes AgroLab y por eso han modificado un poco la filosofía y han pasado a ser un único huerto. Yo creo que eso facilita 2 cosas. Uno, que haya una sensación de grupo, de colectivo, de que algo se hace entre todos y que se eviten esos egoísmos y esa competencia. Y luego otro que yo creo que es muy importante y es que en nuestros casos, cuando hay una baja dentro del proyecto AgroLab, hasta que haces todos los papeles y vuelve a entrar otra persona, depende del momento en el que te pille el año, esa persona tiene que esperar un tiempo porque a lo mejor el huerto en el que va a entrar no está preparado y tiene que esperar hasta la siguiente temporada. De esta forma, entra y se une al grupo, entra y automáticamente ya comienza. Si tú tienes una concesión, no sé muy bien cuál será la figura administrativa por la que tengas con la asociación, pero en el próximo cambio, en la próxima renovación, podrías forzar un poco a que la forma de trabajo fuera de manera colectiva. Yo creo que facilita mucho las cosas. A nosotros en los mayores les hemos intentado, en algunos casos funciona, en otros no, les hemos intentado, por ejemplo, hacer de central de compras para que se unan y bueno, vean que las compras individuales no tienen ningún sentido, que no tiene ningún sentido que compren 3 tapones de 16 y puedan comprar entre todos. Les hemos servido nosotros un poco de enlace con la empresa, hemos ido, lo hemos comprado, lo hemos repartido. Ahora nos hemos presentado a un concurso, hemos hecho un vídeo entre todos y en el momento en el que intentas hacer grupo, las cosas funcionan mucho mejor. Sí, nada, daros las gracias por la contestación y María, sí, tenemos concesión a una asociación, a lo verde se llama, y es por un tiempo. Acaba ahora justo en mayo en estado de alarma y bueno, hemos hecho, Mariano, que es el secretario, ha hecho una documentación para decir como que se pospone tal, pero que sí que es cierto que la idea es transmitirle a la asociación. Yo he tenido 4 o 5 reuniones con ellos y hay un malestar entre ellos que no sé cómo solucionarlo porque es casi personal, o sea que si tu huerto, mi huerto, el otro, por ejemplo, yo lo ideal sería que los 11 alumnos que hemos tenido y que algunos han continuado porque tenemos espacio para que los alumnos continúen, el decirle a esos alumnos que se hagan de la asociación y sigan enseñando todos, mientras más mejor. Alguien lo decía por ahí, no me acuerdo ahora quién, que lo suyo es que esto sea de mucha gente y mucha participación y que se vayan uniendo cada vez más.
y le intento transmitir eso en las reuniones que tengo, pero me es muy difícil. Y en cuanto se cancele, a lo mejor lo pongo en la sesión que será obligatorio el no dividirlo en las parcelas, porque son a lo mejor 4.000 metros cuadrados, ellos hacen sus parcelas de 50 metros cuadrados cada uno y lo que queda no lo quiere atender nadie. Se queda lleno de hierbas, tal, y yo he hecho, tú no has hecho, que si yo la he tirado, bueno, con deciros que yo tuve que tirar todo lo que quedaba de 2 años que no había recogido nadie de los hierbajos con mi coche y mi carro para decir, venga, echarlo a mi carro que yo lo llevo al punto limpio, y así conseguí que unirlos a todos un poco para decir, venga, venir todos este sábado y yo lo llevo, pero tenéis que venir a ayudar a cargármelo. O sea que un malestar que no sé cómo arreglarlo. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues aquí lo vamos a ir dejando, yo creo. Sí que me gustaría, y lo dejo un poco ahí como línea abierta, la filosofía que también hemos intentado en algún momento en algún municipio de la red del jardín comestible, que está bastante vinculado con esta historia de lo colectivo, que requiere probablemente un grado de madurez mayor a nivel de sociedad, en el cual no sé si estamos todavía preparados a pesar de esta pandemia, pero que cuando fuimos a verlo a Inglaterra y lo hemos exportado e intentado importar aquí en España, tanto en Redueña como en el Carcaboso en su momento, en algún sitio más, pues todavía no ha acabado de salir, ¿no? Y creo que es un elemento que podría ser interesante, ¿no? Es decir, es un relativamente sencillo, es una competencia municipal, y aunque sea en pequeña escala, el poder intentar replicar un jardín comestible en cada municipio de RAE, que se apuntó también en la asamblea, podría ser un poco cuestión a valorar, ¿no? Y nada, agradeceros a todos que estéis aquí y nos vemos en la próxima.